Hola, bienvenidos a su canal, Tu Primer Tejido. Yo soy Icalis y les doy la bienvenida a esta clase que sería la parte número 3 para realizar esta brujita. Aquí vamos a empezar con realizar la peluca. La peluca, el cabello para su amigurumi. Vamos a usar un patrón básico para la peluca y de ahí seguiríamos con el diseño. Ustedes pueden realizar el diseño que ustedes quieran. Por este lado, les pondré una etiqueta de otras pelucas que podrían realizarle para su amigurumi. Muy bien, pues comencemos. Para esta peluca voy a ocupar este tono de esta lazada. A mí me gusta mucho trabajarla, pero es opcional ustedes qué material escojan. Que la verdad el patrón no discrimina el material con que quieran trabajar o la marca con la que quieran trabajar. Este es el tono que voy a usar. Como gancho voy a cambiar al 3,5. ¿Sí? Es el que voy a cambiar. Entonces vamos a comenzar con el patrón básico para la peluca. Y de ahí nos seguimos al diseño. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerden que, disculpen, recuerden que el primer punto yo no lo tomo en cuenta, es solo para fijar. Muy bien, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y ahora vamos a hacer aumento en cada punto. Disculpen, es que yo sí necesito acercarme el trabajo a un poquito más cerca, pero bueno. Aquí marco, aquí tendría un punto. Hago otro en el mismo punto para que yo obtenga mi primer aumento. Este es el primero. Mi segundo aumento. Tercer aumento. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en el mismo punto. ¿Ven? Así. Este sería mi quinto aumento. Y mi sexto aumento. Así. Ahora nos vamos a ir trabajando en aumentos. En patrón de aumentos. ¿Sí? Quiere decir que aquí es nuestra primera vuelta, que es anillo mágico, nuestra segunda vuelta, que es de aumentos. Para nuestra tercera vuelta es un punto y un aumento. Ahí. Así está. Un punto y un aumento alrededor de nuestra vuelta para quedarnos con 18 puntos. Para nuestra cuarta vuelta es 2 puntos bajos y aumento. Aquí tengo el primero, el segundo y mi aumento. Así. 2 puntos y aumento alrededor de nuestra vuelta para quedarnos con 24 puntos. Para nuestra quinta vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y aumento. 1, 2, 3 y aumento. Así. Para quedarnos con 30 puntos. 3 puntos bajos y aumento. Para nuestra vuelta número 6 es 4 puntos bajos y aumento. Tengo 1, 2, 3, 4 y aumento. Así. 3 puntos bajos y aumento para que terminemos con 36 puntos. Ahora, les voy a adelantar la vuelta número 7. 5 puntos bajos, van a ser 5 puntos bajos y el aumento, para que ahí se queden con 42. Ya que hayamos hecho la vuelta número 6 y la vuelta número 7, volvemos con ustedes, ¿va? Aquí ya hicimos hasta la vuelta número 7. La 6 y la 7 ya la realizamos. Recordemos, la 6 fue de 4 puntos bajos y aumento, la 7 fue de 5 puntos bajos y aumento. En la 6 nos quedamos con 36 puntos y en la 7 con 42. Ahora, voy a decirles la vuelta número 8, que es 6 puntos bajos y aumento. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Aumento es hacer 2 puntos en el mismo punto. Ok, nos vamos a quedar con 48 puntos. Les adelanto la vuelta número 9. Es 7 puntos bajos, van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. 7 puntos bajos y aumento para que se queden con 54 puntos. Aquí ya terminamos la vuelta número 9. Para la vuelta número 10 vamos a realizar 8 puntos bajos y aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y
aumento. Aquí ya terminamos la vuelta número 10 y nos quedamos con 60 puntos. Ahora, de la vuelta número 11 a la vuelta número 17, vamos a hacer punto bajo en cada punto. Quiere decir que no vamos a tener ningún cambio, ninguna variación. ¿Sí? De la vuelta número 11 a la número 17. Punto bajo en cada punto, sin ningún cambio. Aquí ya llegué a la vuelta número 17, pero todavía hice una vuelta extra. O sea, llegué a la vuelta número 18. Ahora es momento de probarla con la cabeza de mi amigurumi. Y le queda perfecto. No le debe quedar muy apretada ni muy aguada. Así le debe de quedar. De aquí ya podríamos empezar ya con el diseño de la peluca. Pero antes de empezar a hacer el diseño, vamos a hacerle aquí unas pequeñas facciones a nuestra carita. Aquí cuando cerramos, dejamos suficiente hilo o suficiente hebra. Lo voy a pasar mi aguja para llegar a este punto, aquí. Voy a tratar de pasar mi aguja para llegar aquí. Ahora, vamos a tratar de pasar este hilo por aquí. Aquí en esta parte, rodeando el ojo, así. Perdón, mis niñas, ya lo logré pasar, es que lo dejé muy apretado el ojo. Ahora voy a regresar a meter mi aguja por donde entré y voy a salir por este lado. Aquí. Con ayuda de... Vamos a irlo metiendo poco a poco para irlo escondiendo. ¿Sí? Que lo dejé muy apretado. Bueno, pero tiene que entrar abajo del ojito. Tiene que entrar. Nada más que lo dejé un poquito apretado. Pero ustedes pueden, lo van acomodando. Aquí ya lo logré meter. Voy a empezar a jalar. Así. Y voy a hacer lo mismo acá. Voy a rodear, Bueno, lo voy a rodear por aquí atrás del ojo. Así. Lo van a tratar de meter. Sin perder el hundimiento que ya se está haciendo aquí. Aquí ya se empezó a hacer el hundimiento. Ya le di vuelta. Ya lo pasé. Es que como los dejé muy apretados no entraba el hilo. Pero a ver. Vamos a repasar. Meten hilo. Lo sacan por aquí. A su hilo lo rodean por debajo del ojo y van a entrar de nuevo por donde salieron, de este lado, para cruzar aquí. Salen, rodean, van apretando poco a poco, ¿sí? Para que quede este pequeño hundimiento. Y darle un poquito más de expresión a sus ojos. Van a entrar igual por donde salieron y van a perder el hilo. Así nos queda. Aquí ya perdí el hilo, me voy a meter por acá, tratar de rematar por este lado y perder el hilo. ¿Ven? Tenemos un pequeño hundimiento. No le hagan mucho el hundimiento. Poquito a poquito se va formando. Este tip les puede servir en cualquier otro proyecto. Ok. También les quería decir, creo no se los dije en los videos anteriores, para que no se caiga tanto la cabeza de nuestro amigurumi, yo metí alambre. Alambre de aquí a acá. Es un alambre especial que se usa para los amigurumis. Ahorita la verdad se me fue, creo es calibre del 2 de aluminio. Ay, la verdad no me acuerdo, pero en cuanto pueda les muestro cuál es. Y lo metí que mida más o menos de aquí a acá. ¿Sí? Y con esto no se me cae la cabeza de mi amigurumi. Vean. Ok, ahora sí, nos vamos a seguir con el diseño de nuestra peluca. Espero les guste el diseño que vamos a hacer y si no los invito a conocer otros de nuestros videos que tenemos sobre distintos diseños. Aquí lo que vamos a hacer es, la vamos a partir a la mitad, así. Si tienen un plumón de agua que se pueda distinguir, bueno, pueden usar este tono para que se puedan guiar, ¿sí? Y si no, así está bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así como está la mitad. Vean, a la mitad. ¿Ven? Me lo voy a dejar aquí para saber dónde es mi mitad e irme guiando. Si no, pueden ir poniendo más marcadores y con eso se pueden guiar para que sepan cuál es la mitad. Vamos a hacer la siguiente, para su cabello. Ay, perdón. Vamos a hacer tantas cadenitas como queramos de largo nuestro cabello. ¿Sí? Lo queremos muy largo, yo les recomiendo unas 50 cadenas. Lo queremos mediano, unas 30, 35. Lo queremos muy corto, pues ya estaríamos hablando de unas 20 cadenas. Ajá. Pero yo les recomiendo que sea mediano. A esta vamos a tratar de que sea mediano. Vamos a hacerle unas 35 a 40 cadenas. Depende de qué tanto lo quiero de largo. Ok. Aquí yo le hice 32 cadenitas. No lo quiero tan largo, lo quiero como que se vea largo, pero no tanto. Ajá, un poco larguito nada más. ¿Sí? Como les decía, hice 32 cadenas porque voy a trabajar en todo en medio punto alto. Dejo una, dos y voy a trabajar en medio punto alto. Así. Tomo la lazada, introduzco mi gancho, saco la lazada y me quedo con 3 en el gancho. Vuelvo a tomar la lazada y esa la voy a pasar por estas 3.
así. Y así tengo mi medio punto alto. Voy a hacerlo todo en medio punto alto. Cada una, sin ninguna modificación, así me voy. Si ustedes quieren darle que se vuelva rizado o algo así, les invito a ver entre nuestros videos otro tipo de pelucas. Así me voy a seguir. Así. Ahora, aquí yo ya avancé una. Aquí yo ya tengo una. Aquí. Al llegar aquí, voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí es donde les digo, al terminar, vamos a realizar en la siguiente cadena. Así donde quedamos en la siguiente cadena. En la siguiente cadena, pero vamos a trabajar por la parte de arriba. En la hebra de arriba. Esa es la que vamos a trabajar. Vamos a hacer un punto deslizado. Así cerraríamos. Ajá. Me paso en la siguiente cadena. Recuerden que es por la de arriba. Hago un punto deslizado y empiezo con mis 32 cadenas. Y así repito en cada una. En cada mechón. Recuerden que lo tenemos dividido. Lo tenemos dividido y vamos a hacer de aquí a acá. Las veo en cuanto hayamos llegado hasta acá. Hola, mis niñas hermosas. No pude recuperar la parte del video donde fuimos haciendo el proceso de esta peluca. ¿Sí? Se me perdió, no lo pude recuperar el archivo. Pero no hay mucha diferencia. Estuvimos trabajando toda la peluca con el patrón que les enseñé de este mechón. Ok. En el paso anterior les dije que íbamos a trabajar por la hebra de adelante. Eso se trabajó todo esto alrededor de la peluca, por la hebra de arriba. Cuando regresamos a este punto, que es partimos de este lado y regresamos por acá. Ok. Ahora, ¿qué hicimos? Vamos a entrar así, lo que sería la 100, aquí de la cabecita de nuestro amigurumi, aquí, y regresamos a este lado. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a bajar tantos puntos deslizados como queramos que haya de espacio. Yo fui dejando de a 3 espacios. Vean. 1, 2, 3 espacios. Y vean cómo queda de abundante. Cómo se ve de abundante. Dejen de espacios tanto como quieran que se vea de abundante su peluca, ¿sí? Y van a trabajar, ya que hayan bajado, van a trabajar como en forma de C. Así. Van a ir trabajando. De aquí vuelven a bajar los puntos enanos, puntos deslizados, como ustedes quieran despacio. Traten que sean parejos, siquiera en las vueltas que vayan dando. Y así se van a ir bajando y regresando. Van a llegar a una parte en donde ya no es tanto una C de casa, como en esta. Se van a ir en forma recta. Procuren que sean las últimas 2 o 3, como ustedes lo deseen. Es lo que ustedes deseen que tanto sea de abundante. Esto para formar la caída de la peluca. Así de por sí se ve abundante, vean. De todas maneras, como les dije, las invito a ver uno de los videos de el patrón de las pelucas. Espero a alguno les guste o les agrade. Y recuerden que esto va a ser como ustedes les guste. Sea su proyecto que a ustedes les guste y les agrade. ¿Ok? Ahora, para esta peluca yo no quise plancharle los mechones porque me gusta cómo se ve así de despeinado. ¿Sí? Así, como pequeños rizos al final. Que se vea un poquito despeinada nuestra brujita. ¿Ok? Vean un poco bien cómo va a ser, cómo lo van a ir tejiendo. Y van a hacer las vueltas necesarias, los puntos necesarios, como quieren que sea su peluca de abundante. Ok. Antes de poner nuestra peluca en nuestro amigurumi, vamos a aprender a hacerle unos pequeños detalles a la carita. Yo la quiero seria. Ajá, yo quiero seria a mi amigurumi, a mi Betty Moon, que ese va a ser, con ese nombre la vamos a bautizar a nuestro amigurumi, a nuestra brujita. Ok, vamos a realizar unas cuantas pestañitas y la ceja antes de incorporar nuestra peluca. Vamos a utilizar este tipo de hilo, es hilo cristal, es para bordar servilleta o lo que ustedes gusten, pero es un hilo muy delgadito, vean, así de delgadito es. Vamos a entrar siempre por nuestra nuca, aquí yo entré iniciando por la nuca. ¿Por dónde vamos a entrar y vamos a salir? Por este lado, aquí. Introducimos nuestra aguja y vamos a tratar de salir por aquí. Que no se hunda. Así. De este lado tenemos que salir. Y vamos a hacer la primera línea aquí. ¿Sí? Dejamos 1, 2. 1, 2 y en la tercera entro. Voy a salir por donde entré. Aquí. Ay, así. Así. ¿Ven?
Así, traten de no apretarlo mucho. Traten de que no se apriete tanto. Ahora, voy a entrar en el siguiente que está aquí. Aquí lo metí, ahora entro aquí. Voy a salir de igual manera por donde entré. Así. Vamos a hacer una tercera y va a ir en en la que sigue de aquí. ¿Ven? Aquí. Pero antes de eso, ¿por dónde vamos? De aquí nos vamos a seguir para nuestra ceja. Aquí. Tratemos de que nos quede lo más uniforme posible. Así. Ujú. ¿Ven? A ver. Ahí está. Ujú. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a contar 1, 2, 3 y entramos. 1, 2, 3 y entramos. Salimos por donde entramos y le vamos a ir así aumentando. Ujú. En la siguiente va a ser de 4 y por donde entramos. Me salí, disculpen, no es en la siguiente, es en esa. Lo aumentamos 2 y ahora sí, por donde entramos. Que nos vaya quedando uniforme. Así. ¿Ven? Ahora, esta, la que nos va a dar la expresión, la vamos a bajar hacia acá. ¿Ven? Yo la bajé nada más donde estamos, una y en la siguiente. ¿Ven? Sería esta, entonces sería por aquí, más o menos. Ujú. Ok, esa era para esta ceja. En esta vamos a cambiar la expresión. De donde salimos, vamos a subir 1, vamos a subir 1, 2, entramos y salimos por donde estábamos. De aquí nos vamos a ir donde estamos a la siguiente. 3 y salimos por donde estábamos. Así. Para la siguiente, igual, nos vamos a la siguiente, ay, donde estábamos, aquí, acá. Y de aquí, donde estamos, aquí le vamos a cambiar. Aquí donde estábamos, nos vamos a ir. Aquí, vean dónde voy a salir. Solo una línea, vamos a bajar. Estamos en esta línea, ¿ven? Aquí vamos a bajar. 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a bajar una más. En esta. Ay, en esta. ¿Vieron? Bajamos 1, 2 y 3. ¿Ven? Del lado donde está o terminan nuestras pestañas. Así. Ahora vamos a regresar y entrar por aquí. Así. Entramos y vamos a salir ya por el lado de nuestra nuca. Así. Yo le quise dar esta expresión como de caricatura, como de exagerada. Le quise dar esta expresión. Pueden utilizar, ustedes, si esta les gustó más, pueden utilizarla aquí. Hay distintos tipos de ceja para darle distinta expresión, ¿sí? Pero a mí me gusta así, como media caricaturesca, así. Ok. La van a cerrar, la van a rematar aquí. Ahora que ya tenemos la expresión, podemos colocar la peluca a nuestra amigurumi, a la altura que ustedes lo deseen y en la altura que a ustedes les guste más. ¿Qué es lo que hago yo antes de coser? Ajá. Utilizo silicón frío para pegar y quede bien adherida. Ajá. Lo que ustedes podrían hacer, si no les gusta trabajar con el silicón, es con alfileres, ¿sí? Para que ya no se las mueva donde ya está. En mi caso, no es de que no quiera trabajar con alfileres, solo que me gusta que quede sumamente fija, por si en algún momento se descose, hay que reparar, no se sale de inmediato de su lugar, ¿sí? Y la reparación sería un poco más fácil y más práctica, ¿sí? Vamos a colocarla, vamos a ir viendo dónde van a ir nuestras orejas también, ir viendo dónde la podemos colocar, más arriba, más abajo, ya es gusto de cada quien. La vamos a pegar. Una vez ya pegada, vamos a coserla. En este caso, a mí, en lo personal, a mí se me olvidó dejar hilo para coser, entonces pues lo tengo totalmente aparte. Pero igual no es ningún impedimento, puedo empezar a coser desde la parte de atrás. ¿Y con qué voy a coser o por dónde voy a entrar? Voy a entrar por estas partes, por la hebra de abajo, la hebra que fui dejando. Esta hebra. A ver si se logra ver. Esta hebra que fui dejando, esa es donde vamos a ir introduciendo nuestra aguja y cosiendo hacia nuestro amigurumi, ¿sí?
Vamos a empezar pegándola y voy a coser un poco para que vean cómo lo vamos a ir cosiendo y que quede fija ya nuestra peluca. Aquí yo ya cosí la mayor parte de la peluca de mi amigurumi. ¿Por dónde vamos a entrar? Yo trato de coser por este lado cuando tengo estas agujas. Ujú. Trato de irme y agarrar esta parte. Voy a entrar por aquí, como les había dicho, por la parte, por la hebra de abajo, la que habíamos dejado de la peluca. Es por la que voy a entrar. Aquí entro, agarro aquí una parte y voy a salir por esta, por la otra hebra, así. Tratemos de no apretar mucho, no jalar mucho, que se vea así un poquito natural lo que vamos a ir agarrando. Vuelvo a entrar, salí por esta hebra, voy a entrar por esta. Y así vamos a ir saliendo. ¿Ven? Así. Entré por esta hebra, voy a entrar por esta. Así hasta llegar al final. Ahí. Así nos quedaría la peluca. A mí me gusta la caída que queda al final porque como estamos haciendo a la brujita, que quede algo más natural. Bueno, ¿cómo se le podría decir? Una caída más, pues sí, natural, ¿no? Así, que quede ya con eso. Se puede planchar, se puede, hay métodos, como por decir, secarla en, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero la pueden planchar, que no pase tanto el calor porque se puede quemar. Y les queda así, bonito, miren. Bueno, vamos a continuar ya con el vestido. Vamos a continuar con el vestido. Ah, no, vamos a hacer las orejas. Ahorita que ya tenemos aquí puesta la peluca, vamos con las orejas. Para nuestra oreja vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Recuerden que el primero no lo tomo en cuenta porque es el que sujeta mi trabajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solo vamos a cerrar hasta aquí. No importa que se vea así, este orificio. Ahora vamos a hacer una cadena para subir. Giramos y vamos a hacer un punto y un aumento. 1, aumento. Así hasta el final. Un punto, un aumento. Un punto y un aumento. Un punto. Tratamos de cerrar y nos va a quedar algo así. Solo cerramos con un punto deslizado y ya tendríamos nuestra oreja. Ok, voy a poner mi orejita por este lado. Yo quise ponerle un toque como si fuera un aretito. Lo voy a coser de este lado. Así. Hacemos la otra oreja y la ponemos del otro extremo. Aquí yo ya la puse, va a quedar así. Y queda perfecto. Así. Aquí ya tengo ya mis orejitas. Así quedan. Espero les guste este tipo de patrón para las orejitas. Ok, ahora vamos a hacer el vestido. Aquí vamos a tratar de hacerlo para que en un futuro ustedes con cualquier tipo de cuerpo, con cualquier tipo de cuerpo base que tengan, empiecen a diseñar sus propios vestidos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ok, ya que tengan elegido su gancho, el color de su hebra, la hebra incluso, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a trabajar con el gancho del 3.75 para el vestido. ¿Por qué? Quiero explicarles, y para los que son principiantes, y cómo yo lo trabajo. El gancho, cuando ustedes trabajan con un gancho, por decir este es el cuerpo base que lo trabajamos con el gancho de 2.5. Si se dan cuenta, lo trabajamos con el 3.5. Ahora, sí nos da un distinto volumen. Ahorita vamos a empezar con la manga de nuestro vestido. Este es con el gancho de 3.75. Los ganchos nos serviría para darle un volumen distinto, como una diferencia al trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Ahorita vamos a realizar esta manga, pero aquí lo que quiero es para que se den cuenta cómo si hay un volumen distinto y un acabado distinto. Los ganchos de distintos tamaños también nos ayudan para que esté más apretado el punto. Por eso cuando es en cuerpo base yo recomiendo el número 2 o el 2.5 cuando trabajamos con la hebra de la marca que les he enseñado, por decir la marca que hemos trabajado, por decir esta. Aquí hemos estado trabajando con estos 3 ganchos. Voy a trabajar el vestido. Aquí está, 3.75. Este fue para nuestro cabello y este es para nuestro cuerpo. Cuerpo, las calcetas y el zapatito.
vamos a hacerlo con este gancho. Estos 3 ganchos nos están ayudando a darle este volumen distinto y relieves distintos a nuestro amigurumi, ¿sí? Ok, ya explicado eso, vamos a realizar el vestido. Como les decía, cuando ustedes hagan un vestido en cualquier cuerpo amigurumi y ya vayan aprendiendo a diseñarlo, más para las que apenas van empezando, ¿de dónde voy a empezar? Empecemos, si va a ser un vestido, empecemos por la cadera y subamos, ¿sí? Aquí. Y después de la cadera vamos a bajar hacia acá. De igual manera es para los pantalones, tomen de qué parte quieren empezar, a dónde quieren bajar. Eso es para cualquier cuerpo que ustedes gusten, el que más les guste. Yo en este caso quiero un vestidito y quiero con unas mangas. Yo ya hice esta manga y lo único que me falta es empezar con la parte de la camisa que va a ir aquí, ¿sí? Casi todos nuestros vestidos son siempre en aumentos, disminuciones, no varía mucho. Pues ahora sí, empecemos y vamos a empezar por la manga. Para nuestra manga, vamos, como les decíamos, a utilizar este gancho, el 3.75, para que le dé un volumen distinto. Se noten las diferencias, entre el cuerpo, el vestido. Ok. Y además, como es el vestido, no hay problema con que lleven puntos abiertos. Bueno, según yo, pero es gusto de cada quien. Acuérdense que esto es el gusto de cada quien, su propia intuición para hacerlo. Ok, vamos a empezar con 14 cadenas. Vamos a hacer nuestro lazo corredizo. Vamos a hacer las 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es a tener las 14. Ahora vamos a unir nuestra cadena con un punto enano, un punto deslizado. Así. Ahora hacemos 2 cadenas. Y vamos a trabajar con medio punto alto. Fíjense en dónde estoy. Aquí es donde hice mis 2 cadenas. Tomo la lazada, introduzco y hago mi punto deslizado. Ahí tendría 1. Es nuestro primer punto deslizado. Aquí donde hice mis 2 cadenitas. Voy a marcar y voy a dar toda mi vuelta con medio punto alto. Así. Nos tienen que salir nuestras 14 medios puntos altos. Así. Le vamos a dar vuelta hasta llegar acá. Vamos a darle vuelta. Así. Ya que le dimos vuelta, aquí donde hicimos nuestro primer punto alto, o donde están nuestras cadenas, vean dónde van nuestras cadenas. Aquí. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Así. Aquí con el primer paso es las cadenas, nuestras 14 cadenas. Segundo paso, los medios puntos altos. Entonces esta es nuestra tercera vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas para subir y vamos a hacer nuestro medio punto alto. Vean dónde, a ver, dónde están mis cadenas. Aquí mismo voy a hacer mi medio punto alto. Así. Ahí es donde voy a marcar. Ahí marco. Aunque no tendría pierde porque aquí es donde vamos a llegar. Y me voy a seguir toda la vuelta con medio punto alto. Entonces, esta es nuestra vuelta número 3. De la vuelta número 3 a la vuelta número 6 son, sin ninguna modificación, medios puntos altos. Son nuestros 14 medios puntos altos sin ninguna modificación. ¿Ven? Y unimos con nuestro punto deslizado, subimos con nuestras 2 cadenas y así, hasta la vuelta número 6. ¿Sí? Ya llegamos a nuestra vuelta número 6. Subimos 2 cadenas. Ahora, para nuestra vuelta número 6, vamos a trabajar en aumento en cada punto, pero por la hebra de adelante, esta hebra. Esta es la que vamos a trabajar. Es aumento en cada punto, pero por esta hebra. Aquí haríamos nuestro primer aumento. ¿Ven? Voy a marcar. Así nos vamos a seguir toda nuestra vuelta. Aumento en cada punto. ¿Sí? Así. Aumento en cada punto. Aquí me faltó una, perdón. Así nos vamos a seguir en toda nuestra vuelta. Aumento en cada punto. Por la hebra de adelante.
De la vuelta 8 a la vuelta número 9 va a ser un punto sobre un punto. Subo mis 2 cadenas para subir y voy a hacer medio punto en cada punto. No vamos a hacer ningún cambio, ninguna variación. Un punto sobre cada punto. ¿Sí? A mí me gusta marcar mis vueltas, pero si gustan no lo hagan. Vuelta número 8 y vuelta número 9. Aquí ya terminé hasta mi vuelta número 9 y vamos a cambiar gancho. Ahora por el de 2.5 para hacer lo siguiente. Voy a hacer 3 cadenas. Es que ahora quiero que queden apretaditas. 2, 3. Y meto y hago mi punto deslizado. Así. 3 cadenas. Y uno con un punto deslizado. Así en cada punto. 3 cadenas y punto deslizado. En cada punto. ¿Sí? El gancho es para que ahora mis cadenitas queden apretaditas. Y un punto deslizado. 3 cadenitas y con punto deslizado. Así. Así. ¿Ven? Toda la vuelta así lo vamos a hacer. Aquí ya terminé de darle la vuelta. Lo cerré con un punto deslizado. Ya lo iré perdiendo aquí entre el tejido. Ahora, ¿recuerdan que en la vuelta número 7 tejimos por la parte de la hebra de enfrente? Bueno, pues ahora vamos a utilizar la hebra de atrás. Esta hebra vamos a utilizar. Vamos a utilizar otro tono de nuestra hebra. En este caso yo voy a utilizar el color naranja. Y vamos a hacer lo que hicimos en nuestra vuelta número 7. Vamos a hacer aumento en cada punto. Nos tienen que salir los mismos puntos que hicimos en la vuelta número 7. ¿Sí? Ok, vamos a utilizar, cambiar nuestro tono de hebra. Vamos a utilizar aquí en la vuelta número 7, aquí donde hicimos nuestra vuelta número 7. Repito, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer aumentos. Utilizo mis 2 cadenas para subir. Con nuestro gancho de 2.75. ¿Sí? Y vamos a hacer aumento en cada punto. Nos tienen que salir los puntos que hicimos en la vuelta número 7. ¿Sí? Okay. Aumento en cada punto. Por la hebra que fuimos dejando. ¿Va? Así hasta dar toda la vuelta. Aumento en cada punto por esta hebra que fuimos dejando, que es nuestra hebra de atrás. Aquí ya le di vuelta y lo uní con punto deslizado. Hice mis 2 cadenas para subir y ahora es un medio punto en cada punto, medio punto alto en cada punto. Así. Así en toda nuestra vuelta. Ok, aquí ya lo terminé y le di vuelta. Lo uní con un punto deslizado. Mis 2 cadenas para subir. Y vamos a hacer 3 vueltas. 3 vueltas de medio punto en cada punto. Eso quiere decir, si esta es nuestra vuelta número 7, esta es nuestra vuelta número 8. La número 9, 10, esta es la 7, la 8, la 9 y la 10. Vamos a hacerla de punto sobre punto. ¿Sí? Aquí ya llegué a la vuelta número 10 porque queremos que nos quede un poquito más grande que ¿Ven? Sale lo de una hilera. Ahora vamos a hacer lo que hicimos aquí. Vamos a cambiar de gancho, que es el 2.5. Hacemos 3 cadenas porque las queremos apretaditas y cerramos o unimos con un punto deslizado. 3 cadenitas y unimos en cada punto con un punto deslizado, así. 3 cadenitas y unimos, así. Aquí ya terminamos nuestra manga. Vamos a tratar de ir escondiendo el hilo que nos quedó. Así, también el hilo negro, irlo escondiendo. Y aquí tendríamos nuestra segunda manga. ¿Sí? Así nos va a ir quedando. Ahora vamos con la parte del vestido que es de la cintura hacia arriba.